Atención a la última hora, lo que está sucediendo directamente en Israel sin duda está llamando la atención de muchos porque los aviones de Israel ya han empezado a golpear zonas dentro de Siria. Ellos han puesto la excusa de que lo golpean para que los rebeldes no puedan utilizarlos, digamos los armamentos de Bashar al-Assad, como por ejemplo se han visto destrucciones en varios puertos, por lo tanto Israel, la movilización que ha tenido hacia los altos del Golán era por un motivo específico y era para llevar a cabo ataques contundentes, por más que, como hemos podido estar comprobando, dijesen que no era por esos hechos. Fijaros lo que están diciendo en AP News, es muy curioso porque aseguran que aviones de guerra israelíes bombardean Siria mientras las tropas avanzan más profundamente en el país. Curioso. Así, por lo tanto, Israel, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Bueno, ¿nos está engañando? Muchos aseguran que sí, porque no es normal que lleven a cabo este tipo de ataques sin el beneplácito de otros países, como por ejemplo de los Estados Unidos de América. Y vamos a ver lo que dice, porque Israel llevó a cabo una ola de fuertes ataques aéreos en Siria mientras sus tropas avanzaban más profundamente en el país, decía el martes un observador de la guerra de la oposición siria. Y el ministro de Defensa israelí anunció de que sus fuerzas habían destruido la armada de Siria. Israel reconoció haber avanzado hacia una zona de contención dentro de Siria tras el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad, pero no quedó claro si los soldados israelíes habían ido más allá de esa zona, que fue establecida hace más de 50 años. Israel negó que estuviera avanzando hacia la capital de Siria, Damasco. El ejército israelí dijo el martes que llevó a cabo más de 350 ataques en Siria durante las últimas 48 horas, alcanzando la mayoría de los arsenales de armas estratégicas del país para evitar que cayeran en manos de extremistas. Eso es lo que están comentando los israelíes. ¿Hasta qué punto esto es así? Como decimos, eso es una situación de la que ya se está empezando a confirmar de puertas para adentro, y vamos a ver cómo ahora los Houthis se lo están llevando a cabo, porque ha habido una entrevista de CNN de un rebelde sirio que ha hablado precisamente con CNN y ha reaccionado al ser llamado terrorista mundial. Vamos a escuchar. In the past, you have talked about strict Islamic rule. Is that still the plan? People who fear Islamic governance either have seen incorrect implementations of it or do not understand it properly. We are talking about something that aligns with the traditions and nature of the region. The most important thing is to build institutions. We are not talking about rule by individuals or personal whims. It's about institutional governance. Syria deserves a governing system that is institutional, not one where a single ruler makes arbitrary decisions. Many Syrians are happy and will be happy to see the end of the Assad regime, but they're also worried about what HTS rule would mean, including minorities. No one has the right to erase another group. These sects have coexisted in this region for hundreds of years, and no one has the right to eliminate them. There must be a legal framework that protects and ensures the rights of all. Bueno, ellos aseguran que no son terroristas, por lo tanto aquí estamos comprobando cómo tanto Israel como Irán, que ahora mismo es prácticamente el problema que está habiendo en todo este tema, tendrán que tomar una determinación, ¿no? Porque sobre todo cuando hablamos de Israel, cuando hablamos de Irán, ¿qué es lo que pasará a partir de ahora? Claro, es la pregunta. Rusia, Irán, Israel, Turquía, ¿cómo el fin de al-Assad cambiaría el equilibrio de poder en la región? De esto es lo que estaban comentando. Un informe desde Jerusalén decía: Netanyahu liga los ataques israelíes a Irán y Hezbollah con la caída de al-Assad. Y la pregunta es, ¿qué todos están haciendo? ¿Qué significa para Irán la caída del gobierno de Bashar al-Assad? Claramente, ¿no? Vamos a estar escuchando, porque la verdad la cosa se pone cada vez más calentita. Vamos a escuchar qué es lo que dicen los expertos. Estamos viendo en los últimos cómo Irán ha vuelto a acercarse, o por lo menos desde una manera pragmática. Tanto Riad como Teherán han visto la necesidad de volver a restablecer esas relaciones diplomáticas que se perdieron en el 2016. Recordemos que en aquel momento hubo la ala más radical del sistema iraní atacó la embajada de Arabia Saudita en Teherán, y eso provocó ya lo que se veía inminente en ese momento, donde las relaciones estaban muy mal y se rompieron esas relaciones y ambos quedaron a diferentes lados del espectro, especialmente estos en Siria, estas relaciones
empezaron no ya con este gobierno de Masoud Pezeshkian, empezaron cuando el presidente Ibrahim Raisi, este guerrillero del que hablábamos anteriormente, que murió en abril de este año en un accidente de helicóptero, ya estaba en el poder, se empezaron a restablecer y obviamente estas dinámicas en Oriente Medio han empezado a cambiar, especialmente desde el ataque de Hamas el 7 de octubre del año pasado y la respuesta israelí en Gaza y esto de genocidio que hemos estado viendo desde entonces. Así que es bien interesante cómo Irán mueve sus fichas. Solo días atrás, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, estuvo en Damasco reiterando, y también se sabe que Ali Larijani, que es una de esas figuras que hacen parte de las entrañas del sistema, estuvo en Damasco hace pocas horas, incluso pocas horas antes de que cayera este régimen, y no se sabe realmente cuál era el mensaje que llevaba del líder supremo Ali Khamenei. Pero es una gran pérdida para Irán, también una gran pérdida para el líder supremo que siempre apostó por Bashar al-Assad. Hay que recordar que durante estos años de alzamiento, estos años de guerra que hemos visto en Siria, en algún momento apareció Bashar al-Assad con Qasem Soleimani cuando estaba vivo a visitar al líder supremo. Y hay que recordar un momento muy interesante en el cual jugó Irán en esta guerra, que fue en el 2015, confirmado en Teherán. Qasem Soleimani va a Moscú, pone un mapa y se lo muestra a Vladimir Putin y le dicen, si usted no entra a colaborar, Siria se pierde. Y es en aquel momento en el cual Rusia, incitado Irán, obviamente con el permiso y con la presión de Bashar al-Assad, entra a apoyar, especialmente desde el aire con sus tropas, a este régimen y en aquel momento logra cambiar las fuerzas y sobrevivir. Bueno, pues ahí lo vemos, ¿no? Que prácticamente también Irán estaría en un momento muy complicado. Vamos a ver qué es lo que comentan sobre Rusia e Irán también al mismo tiempo. Cuidado porque han habido muchas estatuas que han estado cayendo y evidentemente decían que la policía rusa no está haciendo absolutamente nada por evitarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los rusos no quieren evitar ese combate? Es muy curioso lo que se está viendo, vamos a escuchar. Sino porque a cambio Assad ofreció a Moscú el manejo de posiciones estratégicas en Siria, como la base aérea de Khmeimim y la base naval de Tartus. ¿Qué pasará ahora con esas bases? Esa es una pregunta abierta ahora mismo. No, y veremos a ver hasta qué punto los rebeldes aún les interesaría llevarse bien con los rusos. Dirán, bueno, quedaros la base de Tartus, no hace falta que nos la deis porque tal vez los rusos dirán, oye, mira, no vamos a permitir que nos quiten esta base porque para nosotros es muy importante, ¿no? Vamos a ver lo que comentan también los expertos sobre este tema. Atención. Generado impacto a nivel internacional ha sido esto, ¿no? Cómo han estado derrumbando estatuas del líder Bashar al-Assad, algo similar a lo que vimos en Irak, lo que vimos en algún momento en Afganistán y en otras naciones también del Medio Oriente. Recordemos durante la primavera. Las estatuas están cayendo literalmente porque ya vemos que la gente está harta. Bueno, sobre todo los rebeldes querían intentar llevar a cabo una serie de nuevos acontecimientos. Israel se instala en la frontera con Siria. Eso es lo más interesante que estamos viendo también ahora mismo. Fijaros. Assad, porque Israel tiene miedo de la incertidumbre que está ahora en Siria y claro, no quiere arriesgar que caiga un armamento. Fijaros ahí como los barcos han sido hundidos literalmente por Israel. O efectivo, que sean helicópteros, sean tanques buenos, que sea artillería de largo alcance, que no caigan en manos de, no solamente que no puede ser de los rebeldes que llegaron a Damasco, pero acuérdense que hay todavía una zona controlada por Al-Qaeda y Al-Nusra. Y estos pueden ir ahora en el terreno y como pasó durante la caída de la Unión Soviética, que caían ahí a los cuarteles y compraban, vendían las armas los soviéticos. Pues mucha atención porque lo que están comentando nuestros compañeros de América TV Miami evidentemente es lo que ahora mismo está más impactado, ¿no? Impactado sobre el tema de lo que puede pasar en Ucrania también. Como siempre nos veremos en el próximo capítulo, amigos. Hasta luego.